Capítulo 35, que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto, y se da fin a la novela del curioso impertinente. Poco más quedaba de leer de la novela, cuando del camaranchón, donde reposaba Don Quijote, salió Sancho Panza, todo alborotado, y diciendo a voces: «Señores, señores, acudid, acudid presto y socorred a mi señor. Anda envuelto en una reñida y trabada batalla. Vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona. Le ha dejado la cabeza cercén a cercén». «¿Qué decís, hermano?», dijo el cura, dejando de leer lo que la novela quedaba aún. «¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser que eso que decís, estando el gigante a 2000 leguas de aquí?» En esto oyeron un gran ruido en el aposento, y que Don Quijote decía a voces: «Tente, ladrón, malandrín, follón, aquí te tengo, y no te ha de valer de nada tu cimitarra». Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo Sancho: «No tiene que pararse a escuchar, sino entré a departir la pelea o ayudar a mi amo. Aunque ya no será menester, porque, sin duda, el gigante ya está muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida. Yo vi correr la sangre por el suelo, y la cabeza cortada y caída de un lado, que es tamaño como un gran cuero de vino. «¡Que me maten!», dijo a esta sazón el ventero. «¡Que me maten, si Don Quijote o Don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino que a su cabecera estaban llenos! El vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre». Y con esto entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era precisamente tan cumplida. Por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás 6 dedos menos más. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello, no eran nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado sangriento, que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien, muy bien, por qué. Y en la derecha, desenvainada la espada, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en la batalla con aquel bicho. Que fue tan inmensa imaginación de la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón, y que ya estaba en la pelea con su enemigo. Había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba cubierto de vino. Lo cual, visto por el ventero, que antes reía, tomó tanto enojo que arremetió con Don Quijote, y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes que si Cardenio y el cura no se le quitaran, él acabara la guerra del gigante. Y con todo aquello no despertaba el pobre caballero, hasta que al barbero se le ocurrió que, trayendo un caldero de agua fría del pozo, tal vez... Y así fue. Se lo echó por todo el cuerpo de golpe y despertó Don Quijote. Mas no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido,
y no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario. Andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo, pero evidentemente no la hallaba, y dijo: Yo ya sé que todo lo de esta casa es un encantamiento. La otra vez, en este mismo lugar donde ahora me hallo, me dieron muchos mojicones y porrazos, sin saber siquiera quién me los daba. Nunca pude ver a nadie. Y ahora no parece que esté por aquí esta cabeza, que la vi cortar con mis mismísimos ojos, y cómo la sangre corría del cuerpo como de una fuente. ¿Qué sangre ni qué fuentes dices, enemigo de Dios y de sus santos? Dijo el ventero. ¿No ves acaso, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que están aquí ahora horadados, y que el vino tinto que nada en este aposento, que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los horadó, es el vino que contenían? Yo, yo, yo no sé nada, respondió Sancho. Solo sé que vendré a ser tan desdichado que, por no hallar esta cabeza del gigante, se me ha de deshacer de mi condado como la sal lo hace en el agua. Y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo. Tal le tenían las promesas que su amo le había hecho. El ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y juraba que no había de ser como la vez pasada, que se le fueron sin pagar. Ahora no le habrían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro, aun hasta los que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros. Tenía el cura las manos a don Quijote, el cual, creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona, se hincó de rodillas delante del cura y dijo: Bien puede la vuestra grandeza, alta y famosa señora, vivir de hoy más, segura que le pueda hacer mal esta malnacida criatura. Y yo también, de hoy más, soy quito de la palabra que os di, pues con la ayuda del alto Dios y con el fervor de aquella por quien yo vivo y respiro, querida Dulcinea, también la he cumplido. ¿No lo dije yo? Dijo oyendo esto Sancho. Sí, que no estaba ya borracho. Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante. Ciertos son los toros. Mi condado está de molde. ¿Quién no había de reír con los disparates de esos dos, amo y mozo? Todos reían, sino el ventero que se daba a Satanás. Pero en fin, tanto hicieron el barbero, Cardenio y el cura, que, con no poco trabajo, dieron con don Quijote en la cama, el cual se quedó dormido, con muestras de grandísimo cansancio. Dejáronle dormir, y saliéronse al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante que buscaba, aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero, que estaba totalmente desesperado por la repentina muerte de sus cueros. Y la ventera decía en voz y en grito: ¡Ay! ¿Por qué? En mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante. Nunca mis ojos le hubieran visto que tan caro me cuesta. Ay, Dios mío. La vez pasada se fue con el costo de una noche, de cena, de cama, paja y cebada, para él y para su escudero, y también un rocín y un jumento, diciendo que era caballero aventurero.
qué mala ventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo, y que por esto no estaba obligado a pagar nada. Así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca. Y ahora, por su respeto, vino este otro señor y me llevó mi cola. Ya me la ha vuelto con más de 2 cuartillos de daño, toda pelada, que no puede servir para lo que la quiere mi marido. Y por fin, y remate de todo, romperme mis cueros, derramarme el vino, que derramada le vea yo su sangre, pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre, si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro, o no me llamaría yo como me llamo, ni sería hija de quien soy. Estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo, y ayudábala su buena criada Maritornes. La hija callaba, y de cuando en cuando se sonreía. El cura lo sosegó todo, prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese, así de los cueros como del vino, y principalmente del menoscabo de la cola, de quien tanta cuenta hacían. Dorotea consoló a Sancho Panza, diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante, le prometía, en viéndose pacífica en su reino, de darle a Sancho el mejor condado que en él hubiese. Consolóse con esto Sancho y aseguró a la princesa que estuviese por cierto que él sí que había visto la cabeza del gigante, y que por más señas tenía una barba que le llegaba hasta la cintura, y que si no parecía, era porque todo en cuanto a aquella casa pasaba era por vía del encantamiento, como él ya había probado aquella otra vez, cuando había posado en ella. Dorotea dijo que así lo creía, y que no tuviese pena, que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca. Sosegados todos, el cura quiso acabar de leer la novela, porque vio que faltaba muy poco. Cardenio, Dorotea y todos los demás rogaron la acabase. Él, que a todos quiso dar gusto y por el que él tenía de leerla, prosiguió el cuento que así decía. Sucedió, pues, que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila, vivía una vida contenta y descuidada, y Camila, de industria, hacía mal rostro a Lotario, que Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía. Y para más confirmación de su hecho, pidió licencia a Lotario para no venir a su casa, pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía. Mas el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese, y de esta manera, por 1000 maneras, era Anselmo el fabricador de su deshonra, creyendo que lo era de su gusto. En esto, el que tenía a Leonela de verse cualificado en sus amores, llegó a tanto que, sin mirar a otra cosa, se iba tras él a suelta rienda, fiada en que su señora la encubría, y aún advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución. En fin, una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela, y queriendo entrar a ver quién los daba, sintió que le detenían la puerta, cosa que le puso más voluntad de abrirla, y tanta fuerza hizo que la abrió, y entró dentro a tiempo que vio a un hombre que saltaba por la ventana a la calle, y acudiendo con presteza a alcanzarle o conocerle, no pudo conseguir lo uno ni lo otro, porque Leonela se abrazó con él,
diciéndole: «Sosiégate, señor mío, no te alborotes, ni sigas al que de aquí saltó. Es cosa mía, y tanto que es mi esposo». No lo quiso creer Anselmo. Antes, ciego de enojo, sacó la daga y quiso herir a Leonela, diciéndole que le dijese la verdad, si no, que la mataría. Ella, con el miedo, sin saber lo que se decía, le dijo: «No, no me mates, señor. Yo te diré cosas de más importancia de las que podáis imaginar». «Dilas luego», dijo Anselmo, «si no, muerta eres». Pero, pero por ahora será imposible, dijo Leonela. «Según estoy de turbada, déjame hasta mañana, que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar. Y estás seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad, que me ha dado la mano de ser mi esposo». Sosegóse con esto Anselmo, y quiso guardar el término que se le pedía, porque no pensaba oír cosa que contra Camila fuese, por estar de su bondad tan satisfecho y seguro, y así se salió del aposento y dejó encerrada en él a Leonela, diciéndole que de allí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle. Fue luego a ver a Camila y a decirle, como le dijo, todo aquello que con su doncella le había pasado, y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia. Si se turbó Camila o no, no hay para qué decirlo, porque fue tanto el temor que cobró, creyendo verdaderamente, y era de creer, que Leonela había de decir a Anselmo todo lo que sabía de su poca fe, que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no. Aquella misma noche, cuando le pareció que Anselmo dormía, juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros, y sin ser de nadie sentida, salió de casa y se fue a la de Lotario, a quien contó lo que pasaba. Le pidió que la pusiese en cobro o que se ausentasen los dos donde Anselmo no pudiera encontrarlos. La confusión en que Camila puso a Lotario fue tal que no le sabía responder palabra, ni menos sabía resolverse en lo que haría. En fin, acordó de llevar a Camila a un monasterio, en quien era priora una de su hermana. Consintió Camila en ello, y con la presteza que el caso pedía, la llevó Lotario y la dejó en el monasterio, y él, asimismo, se ausentó luego de la ciudad, sin dar parte a nadie de su propia ausencia. Cuando amaneció, sin echar de ver Anselmo que Camila faltaba de su lado, con el deseo que tenía de saber aquello que Leonela quería decirle, se levantó y fue a donde la había dejado a ella encerrada. Abrió y entró en el aposento, pero no halló en él a Leonela. Solo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana, indicio y señal que por allí se había descolgado y se había ido. Volvió luego muy triste a decírselo a Camila, y, no hallándola en la cama y en toda la casa, quedó asombrado. Preguntó a los criados de casa por ella, pero nadie le supo dar razón de lo que pedía. Acertó, acaso, andando a buscar a Camila, que vio sus cofres abiertos y que de ellos faltaban las más de sus joyas, y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia, y en que no era Leonela la causa de su desventura. Y así como estaba, sin acabarse de vestir,
Muy triste y pensativo, fue a dar cuenta de su desdicha a su buen amigo Lotario. Mas cuando llegó allí y no le halló, y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa y había llevado consigo todos los dineros que tenía, pensó perder el juicio. Y para acabar de concluir con todo, volviéndose a su casa, no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía, sino la casa totalmente desierta y sola. No sabía qué pensar, qué decir, ni qué hacer. Y poco a poco se le iba volviendo el juicio. Contemplábase y mirábase en un instante sin mujer, sin amigo, sin criados, totalmente desamparado, a su parecer, del cielo que le cubría, y sobre todo, sin honra, porque en la falta de Camila vio su perdición. Resolvióse, en fin, a cabo de una gran pieza, de irse a la aldea de su amigo, donde había estado cuando dio lugar a que ella maquinase toda aquella desventura. Cerró las puertas de su casa, subió al caballo y con desmayado aliento se puso en camino. Y apenas hubo andado la mitad, cuando, acosado de sus pensamientos, le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol, a cuyo tronco se dejó caer, dando tiernos y dolorosos suspiros, y allí se estuvo hasta casi que anochecía. Y a aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad, y después de haberle saludado, le preguntó qué nuevas había en Florencia. El ciudadano le respondió: las más extrañas que muchos días se han oído en ella. Se dice públicamente que Lotario, aquel grande amigo de Anselmo el Rico, que vivía a San Juan, se llevó esta noche a Camila, la mujer de Anselmo, el cual tampoco parece. Todo esto lo ha dicho una criada de Camila, que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo. En efecto, no sé puntualmente cómo pasó el negocio. Solo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso, porque no se podía esperar tal hecho de esa muchacha y de esa familiar amistad entre los dos. Dicen que era tanta que se hacían llamar los dos amigos. ¿Sabese, por ventura, dijo Anselmo, el camino que llevan ese Lotario y Camila? Ni por pienso, dijo el ciudadano, puesto que el gobernador ha usado de muchas de sus diligencias en buscarlos. A Dios vais, señor, respondió Anselmo. Con el que deis, respondió el ciudadano, y fuese. Con tan desdichadas nuevas, casi llegó a términos Anselmo, no sólo de perder el juicio, sino de acabar la vida. Levantóse como pudo y llegó a casa de su amigo, que aún no sabía su desgracia. Mas como le vio llegar amarillo, consumido y seco, entendió que de algún grave mal venía fatigado. Pidió luego Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir. Hízose así, y dejándolo acostado y solo, porque él así lo quiso, y aun que le cerrasen la puerta, viéndose pues solo, comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura, que claramente conoció que se le iba acabando la vida. Y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte. Y comenzando a escribir, antes que acabase de poner todo lo que quería, le faltó el aliento
y dejó la vida en las manos del dolor que le causó aquella curiosidad impertinente. Viendo el señor de casa que era ya tarde y que Anselmo no llamaba, acordó de entrar a saber si pasaba delante su indisposición. Y hallóle tendido boca abajo, la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete, sobre el cual estaba, con el papel escrito y abierto, y él aún con la pluma en la mano. Llegóse el huésped a él, habiéndole llamado primero, y trabándole por la mano después, y viendo que no le respondía, y hallándole tan frío, vio que estaba muerto. Admiróse y congojóse en gran manera, y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia a Anselmo sucedida. Finalmente leyó el papel, que conoció de su misma mano estaba escrito, y el cual contenía estas razones. Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaran a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba en ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese. Y pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay para qué. Y hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, sin poder acabar la razón, se le acabó la vida. Otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte, los cuales ya sabían su desgracia, y el monasterio donde Camila estaba, casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje, no por las nuevas del muerto, mas por las que supo del ausente amigo. Dícese que, aunque se vio viuda, no quiso salir del monasterio, ni menos hacer profesión de monja, hasta que, no de allí a muchos días, le vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monser de Lautrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, allí, en el reino de Nápoles, donde había ido a parar Lotario, el tarde arrepentido amigo. Lo cual, sabido por Camila, hizo profesión y acabó en breves días la vida, a las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Este fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado principio. Bien, dijo el cura, me parece esta novela bien, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya un marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como este Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre un marido y su mujer, algo tiene de lo imposible. En lo que toca al modo de contarle, no me descontenta. Capítulo 36, que trata de otros raros sucesos que en la venta sucedieron. Estando en esto el ventero, que estaba a la puerta de la venta, dijo: Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, gaudeamus tenemos. ¿Qué gente es? Dijo Cardenio. 4 hombres, respondió el ventero. Vienen a caballo, a la jineta, con lanzas y con adargas, y todos tienen antifaces negros. Junto con ellos viene una mujer vestida de blanco, en un sillón, asimismo cubierto el rostro, y con 2 mozos de a pie,
Pero, ¿vienen muy cerca? Preguntó el cura. Tan cerca, respondió el ventero, que ya llegan. Oyendo esto, Dorotea se cubrió el rostro, y Cardenio se entró en el aposento de don Quijote, y casi no había tenido lugar para esto, cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho, y apeándose los cuatro de a caballo, que de muy gentil talle y disposición eran, fueron a pear a la mujer que en el sillón blanco venía, y tomándola uno de ellos en sus brazos, la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento, donde Cardenio se había escondido. En todo este tiempo, ni ella ni ellos se habían quitado sus antifaces, ni hablado palabra alguna, sólo que al sentarse la mujer en la silla, dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos, como una persona enferma y desmayada. Los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza. Viendo esto el cura, deseoso de saber qué gente era aquella, que con tal traje y tan silencio estaba, se fue donde estaban aquellos mozos, y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba, el cual le respondió: Pardiez, señor, yo no sabré deciros qué gente sea esta. Solo sé que muestra ser muy principal, especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto. Y esto dígolo porque todos los demás le tienen gran respeto, y no se hace cosa más de la que él ordena y manda. Muy bien, pero ¿y la señora quién es? Preguntó el cura. Tampoco sabré decirle eso, respondió el mozo, porque en todo el camino no la he visto el rostro. Suspirar sí que la he oído muchas veces, y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar su alma. Y no es de maravillar que no sepamos más de lo que habíamos dicho, porque mi compañero y yo no ha más de 2 días que los acompañamos, que habiéndolos encontrado en el camino, ellos nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta la Andalucía, ofreciéndose a pagárnoslo todo muy bien. ¿Y habéis oído nombrar a alguno de ellos? Preguntó el cura. No, por cierto, respondió el mozo. Todos caminan con tanto silencio que es maravilla, porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y los sollozos de esa pobre señora, que nos mueven y nos mueven a la lástima. Y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va. Y según se puede colegir por su hábito, ella es monja, o va a serlo, que es lo más cierto, y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío, está triste como parece. Hmm, todo podría ser, dijo el cura. Y dejándolos, se volvía donde estaba Dorotea, la cual, como había oído suspirar a la embozada, movida de natural compasión, se llegó hasta ella y le dijo: ¿Qué mal sentís, señora mía? Mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros. A todo esto callaba aquella lastimada señora, y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos, todavía se estaba en su silencio, hasta que llegó el caballero embozado, que dijo al mozo que los demás obedecían, y le dijo a Dorotea: No os canséis, señora, en ofrecer nada a esta mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace, ni procuréis que responda,
si no queréis oír alguna mentira de su boca. Jamás la dije, dijo a esta sazón la que hasta allí había estado tan callada. Antes, por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosa, me veo ahora en tal desventura. Y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo, pues mi pura verdad os hace a vos ser un falso y un mentiroso. Oyó estas razones Cardenio, bien clara y distintamente, como quien estaba tan junto de quien las decía, que sólo la puerta del aposento de don Quijote estaba en medio. Y así como las oyó, salió dando una gran voz y dijo: «Válgame Dios, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué voz es esta que llega a mis oídos?» Volvió la cabeza a estos gritos aquella señora, toda sobresaltada, y no viendo quién los daba, se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento, lo cual, visto por el caballero, la detuvo, sin dejarla mover un solo paso. A ella, con la turbación y el desasosiego, se le cayó el tafetán con que había traído cubierto el rostro, y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso, aunque descolorido y asombrado, porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista, y lo hacía con tanto ahínco que parecía una persona fuera de juicio, cuyas señales, sin saber por qué las hacía, pusieron gran lástima en Dorotea y en todos cuantos la miraban. Teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas, y por estar tan ocupado en tenerla, no pudo acudir a alzarse el embozo, que se le caía, como en efecto se le cayó del todo. Y alzando los ojos Dorotea, que abrazada con la señora estaba, vio que el que abrazada a sí mismo la tenía era su esposo, don Fernando. Y apenas le hubo conocido, cuando, arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo ¡ay!, se dejó caer de espaldas, desmayada. Y a no hallarse allí, junto al barbero, que la recogió en los brazos, ella diera consigo en el suelo. Acudió luego el cura a quitarle el embozo, para echarle agua en el rostro, y así como la descubrió, la conoció don Fernando, que era el que estaba abrazado con la otra, y quedó como muerto en verla. Pero no dejase, con todo esto, de tener a Luscinda, que era la que procuraba soltarse de sus brazos, la cual había conocido en el suspiro a Cardenio, y él la había conocido a ella. Oyó asimismo Cardenio el ay que dio Dorotea cuando se cayó desmayada, y creyendo que era su Luscinda, salió del aposento despavorido, y lo primero que vio fue a don Fernando, que tenía abrazada a Luscinda. También don Fernando conoció a Cardenio, y todos tres, Luscinda, Cardenio y Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin saber lo que les había acontecido. Callaban todos y mirábanse todos, Dorotea a don Fernando a Cardenio, Cardenio a Luscinda y Luscinda a Cardenio. Mas quien primero rompió el silencio fue Luscinda, hablando a don Fernando de la siguiente manera: «Dejadme, señor don Fernando, por lo que debéis a ser quien sois, ya que por respeto no lo hagáis. Dejadme llegar al muro de quien yo soy hiedra, al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras promesas ni vuestras dádivas.
Notad cómo el cielo, por desusados y a nosotros encubiertos caminos, me ha puesto a mi verdadero esposo delante. Y bien sabéis por mis costosas experiencias que sólo la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria. Sean, pues, parte tan claros desengaños para que volváis, ya que no podéis hacer otra cosa, el amor en rabia, la voluntad en despecho, y acabadme con él la vida, que como yo la rinda delante de mi buen esposo, la daré por bien empleada. Quizá, con mi muerte, quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida. Había en este entretanto vuelto Dorotea en sí, y había estado escuchando todas las razones que Luscinda dijo, por las cuales vino en conocimiento de quién ella era. Y viendo que don Fernando aún no la dejaba de los brazos, ni respondía a sus razones, esforzándose lo más que pudo, se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies, y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas, después comenzó a decir: Don Fernando, si ya no es, señor mío, que los rayos del sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan los de tus ojos, ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sin ventura hasta que tú quieras, desdichada Dorotea. Soy yo, aquella labradora humilde a quien tú, por tu bondad o por tu gusto, quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya. Soy también la que, encerrada en los límites de la honestidad, vivió vida contenta hasta que, a las voces de tus importunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos, abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad, dádiva de ti tan mal agradecida cual lo muestra bien claro haber sido forzoso el hallarme en el lugar donde me hallas y verte yo a ti de la manera que te veo. Pero, con todo esto, no querría que cayese en tu imaginación pensar que he venido con pasos de mi deshonra, habiéndome traído sólo los del dolor y el sentimiento de verme de ti olvidada. Fuiste tú quien quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera que, aunque ahora no quieras que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío. Ah, mira, señor mío, que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo. Tú no puedes ser de la hermosa Luscinda, eres mío, ni ella puede ser tuya porque es de Cardenio. Más fácil te será, si en ello miras, reducir tu voluntad a querer a quien te adora, que no encaminar la que te aborrece a quien bien te quiera. Tú, tú solicitaste mi descuido, tú rogaste a mi entereza, fuiste tú el que no ignoraste mi calidad. Tú sabes quién de la manera que me entregué a toda tu voluntad. No te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño. Y si esto es así como lo es, y tú eres tan cristiano como caballero, dime, ¿por qué por tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines como me hiciste en los principios? Y si no me quieres por lo que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y por bien afortunada. No permitas, con dejarme y desampararme,
que se hagan y junten corrillos en mi deshonra. No des tan mala vejez a mis padres, pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho. Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino, y que la que se toma en el mundo que no haya corrido este camino es en las ilustres descendencias. Cuanto más, y que la verdadera nobleza consiste en la virtud. Y si ésta a ti te falta, negándome lo que tan justamente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes. Señor, lo que últimamente te digo es que, quieras o no quieras, yo soy tu esposa. Testigos son tus palabras, que no han ni deben ser mentirosas, si ya es que te precias de aquello porque me desprecias. Testigo será la firma que hiciste, y testigo el cielo, a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías. Y cuando todo esto falte, tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces, callando en mitad de tus alegrías, volviendo por esta verdad que te he dicho, turbando tus mejores gustos y tus contentos. Estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea, con tanto sentimiento y lágrimas, que los mismos que acompañaban a don Fernando y cuantos presentes estaban, la acompañaron en ellas. Escuchóla don Fernando, sin replicarle palabra, hasta que ya dio fin a las suyas y principio a tantos sollozos y suspiros, que bien había de ser corazón de bronce el que con muestras de tanto dolor no se enterneciera. Mirándola estaba Luscinda, no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura. Y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo, no la dejaban los brazos de don Fernando, que apretada la tenían, el cual, lleno de confusión y de espanto, al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea, abrió los brazos y dejando a Luscinda, dijo: Venciste, hermosa Dorotea, venciste, porque no es posible tener el ánimo para negar tantas verdades juntas. Con el desmayo que Luscinda había tenido, así como la dejó don Fernando, iba a caer en el suelo. Mas hallándose Cardenio allí junto, que a las espaldas de don Fernando se había puesto porque no le conociese, pospuesto todo temor y aventurándose a todo riesgo, acudió a sostener a Luscinda y cogiéndola entre sus brazos, le dijo: Si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso, leal, firme y hermosa señora mía, en ninguna parte creo yo que la tendrías más segura que en estos brazos que ahora te reciben y que en otro tiempo te recibieron cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía. A estas razones puso Luscinda en Cardenio los ojos, y, habiendo comenzado a conocerle, primero por la voz, y asegurándose que él era con la vista, casi fuera de sentido, y sin tener en cuenta ningún honesto respeto, le echó los brazos al cuello, y juntando su rostro con el de Cardenio, le dijo: Vos, sí, señor mío, sois el verdadero dueño de esta vuestra cautiva,
aunque más lo impida la contraria suerte, y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta. Extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circunstantes, admirándose de tan no tan visto suceso. Parecióle a Dorotea que don Fernando había perdido la color del rostro y que hacían además de querer vengarse de Cardenio, porque le vio encaminar la mano a ponerla en la espada. Y así como lo pensó, con no vista presteza, se abrazó con él por las rodillas, besándoselas y teniéndole apretado, que no le dejaba mover, y sin cesar un punto de sus lágrimas, le decía: Señor, ¿qué es lo que piensas hacer? Único refugio mío en este tan impensado trance. Tú tienes a tus pies a tu esposa, y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido. Mira, mira si te estará bien, o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho, o si te convendrá querer levantar e igualar a ti mismo a la que pospuesto todo inconveniente y confirmada en su verdad y en su firmeza, delante de tus ojos tienes, bañados de un licor amoroso el rostro y el pecho de su verdadero esposo. Por quien Dios es, te ruego, y por quien tú eres, te suplico, que este tan notorio desengaño no sólo acreciente tu ira, sino que la mengue en tal manera que con quietud y con sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concederle. Y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito. En tanto que esto decía Dorotea, aunque Cardenio tenía abrazada a Luscinda, no quitaba los ojos de don Fernando, con determinación de que, si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio, procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen, aunque le costase la vida. Pero a esta razón acudieron los amigos de don Fernando, y el cura y el barbero, que a todo habían estado presentes, sin que faltase el bueno de Sancho Panza. Todos rodeaban a don Fernando, suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea, y que, siendo verdad, como sin duda ellos creían que lo era, lo que en sus razones había dicho, que no permitiese quedarse defraudada de sus tan justas esperanzas, que considerase que, no acaso, como parecía, sino con particular providencia del cielo, se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba, y que advirtiese, también le dijo el cura, que sólo la muerte podía apartar a Luscinda de Cardenio, y aunque los dividiese en filos de alguna espada, ellos tendrían por felicísima su muerte, que en los casos irremediables era suma cordura, forzándose y venciéndose a sí mismo, mostrar un generoso pecho, permitiendo que por sola su voluntad aquellos dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido, que pusiese sus ojos a sí mismo en la beldad de Dorotea, y vería que pocas o ninguna se le podía igualar, cuanto más hacerle ventaja, y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía, y, sobre todo, advirtiese que, si se reciaba de caballero y de cristiano, que no podía hacer otra cosa que cumplirle la palabra dada, y que, cumpliéndosela, cumpliría con Dios
y satisfaría a las gentes discretas, las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura, aunque esté en sujeto humilde, cómo se acompañe con la honestidad, el poder levantarse e igualarse a cualquier alteza, sin nota del menoscabo del que la levanta igual a sí mismo. Y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto, como en ello no intervenga pecado, no debe ser culpado el que las sigue. En efecto, a estas razones añadieron otras tales y tantas que el valeroso pecho de don Fernando, en fin, como alimentado con ilustre sangre, se ablandó y se dejó vencer de la verdad, que él no pudiera negar aunque quisiera. Y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea, diciéndole: «Levantaos, señora mía. No es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma. Y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá ha sido por orden del cielo para que, viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido, pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía, esa misma me impelió para procurar no ser vuestro. Y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de la ya contenta Luscinda. En ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros. Y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple. Viva ella segura y contenta luengos y felices años con su Cardenio, que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea». Y diciendo esto, la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo, con tan tierno sentimiento, que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento. No lo hicieron así las de Luscinda y Cardenio, y aun las de casi todos los que allí presentes estaban, porque comenzaron a derramar tantas, los unos de convento propio y los otros del ajeno, que no parecía sino que algún grave y mal caso a todos les había sucedido. Hasta Sancho Panza, que había llorado antes, aunque después dijo que no lloraba por ver a Dorotea, sino por ser que no era la reina Micomicona, lloraba. Duró algún espacio, junto con el llanto, la admiración en todos, y luego Cardenio y Luscinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando, dándole gracias de la merced que les había hecho, con tan corteses razones. Don Fernando no sabía qué responderles, y así los levantó y los abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía. Preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido a aquel lugar, tan lejos del suyo. Ella, con breves y discretas razones, contó todo lo que antes había contado a Cardenio, de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él le venían, que quisieran que durara el cuento más tiempo. Tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras. Y así como hubo acabado, dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido, después que halló el papel en el seno de Luscinda, donde declaraba ser la esposa de Cardenio y no poderlo ser suya. Dijo que la quiso matar, y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido, y que así se salió de su casa,
despechado y corrido, con determinación de vengarse con más comodidad. Y que otro día supo cómo Lucinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido, y que, en resolución, al cabo de algunos meses, vino a saber cómo estaba en un monasterio, con voluntad de quedarse en él toda la vida, si no la pudiese pasar con Cardenio. Y que así como lo supo, escogiendo para su compañía aquellos 3 caballeros, vino al lugar donde estaba, a la cual no había querido hablar, temeroso que en sabiendo que él estaba allí, había de haber más guarda que monasterio. Y así, aguardando un día a que la portería estuviese abierta, dejó a los 2 a la guarda de la puerta, y él, con otro, había entrado en el monasterio buscando a Lucinda, la cual hallaron en el claustro hablando con una monja, y arrebatándola, sin darse lugar a otra cosa, se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para traerla, todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo, por estar el monasterio en el campo, buen trecho fuera del pueblo. Dijo que, así como Lucinda se vio en su poder, perdió todos los sentidos, y que después de vuelta en sí, no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar, sin hablar palabra alguna, y que así, acompañados de silencio y de lágrimas, habían llegado a aquella venta, que para él era haber llegado al cielo, donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra.